Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a seguir hablando un poco sobre el derecho internacional público, pero en este caso vamos a dar una pequeña introducción porque nos vamos a basar a lo que es los sujetos del derecho internacional público. Primero que nada, sabemos que el derecho internacional público tiene la capacidad de poder crear acuerdos basándose en los derechos y objetos, así como diferentes obligaciones previstas en un sistema jurídico, el cual el derecho internacional público llega a ser en cierta forma un poco clásico. ¿A qué se refiere esto? A que llega a reconocer como la capacidad de los estados con la concepción, en este caso, de la Santa Sede, pero también se encuentra en el ámbito moderno, en el cual aquí se presenta o llega a reconocer a los estados que tienen una organización internacional. Si bien vamos a resolver un poco de las preguntas que nos mencionaban. La primera es, ¿cuáles son los tres elementos constitutivos del Estado? Pues básicamente son tres, el cual es el territorio, el pueblo y el poder. ¿En qué se basa cada uno de ellos? Bueno, primero el territorio se mantiene en un bajo concepto del Estado que se tiene el conjunto de espacios geográficos en donde un sistema jurídico de un estado válido, por así decirlo, crea o divide eh, en distintas formas de dividir a un estado. ¿Cuáles son? Es el de frontera de tierra, frontera de mar y frontera de aire. Estas fronteras territoriales se fijan de manera unilateral o mediante tratados internacionales. El segundo que mencionamos es el pueblo. ¿A qué se basa esto? Que no se requiere básicamente que el pueblo de un estado tenga una unidad cultural. Esto a que se puede tener ciertos orígenes étnicos como el idioma, religión e historia muy comunes en diversos grupos culturales. En muchos casos existe el riesgo de vivir en un estado que se pueda presentar una guerra civil debido a estos o a estas culturas. El otro es el poder. ¿A qué se refiere con lo de el poder? Básicamente es la capacidad de organizar estatalmente y establecer y hacer una función en un orden político interno. Aquí se llega a presentar la soberanía interna, pero también actuar de manera, bueno, actuar de una manera independiente en el marco de eh, del derecho internacional público en una soberanía externa. Si bien existe también muchas características de la teoría de los estados. ¿A qué se basa esto o qué quiere decir con esto o que nos menciona? Que se dice que ni las revoluciones dentro de un estado, ni los cambios que sufre el estado de un territorio, ni las medidas de toma o una potencia extranjera en el territorio de un estado que se llega a mantener ocupado, llegaría a afectar una cierta existencia del estado como un sujeto del derecho internacional público. Posteriormente, también nos menciona cuáles son los estados o qué es un estado fracasado. Bien, se denomina a un estado fracasado cuando el estado no llega a ser objeto de intromisión extranjera o pasa por causas extremadamente internas. En el poder del estado ha desaparecido prácticamente eh, ciertos estados por diversos problemas internos.
Es unos de ellos que se pueden llamar como estados fracasados es Camboya, Somalia, Rumania y Liberia. Estos estados ya se les considera como un estado fracasado por diversas problemáticas internas que llegan a tener. Se menciona unos estados que están posteriormente a ser o ser considerados como estados fracasados. En esto llega a, a ser Etiopía, Zaire y Jordania. También otra pregunta muy importante que nos menciona es que ¿cuáles son las ciudades internacionales o qué es una ciudad internacional? Las ciudades internacionales son ciudades, estados cuyo poder soberano se encuentran limitados por el hecho en el que el poder soberano lo llega a ejercer un grupo de estados o organizaciones internacionales, como puede estar la ciudad de Cracovia, Jerusalén, Shanghái, entre otras ciudades. Algo muy importante es tener bien el concepto de las relaciones internacionales o organizaciones internacionales. Básicamente, las organizaciones internacionales llegan a ser organismos permanentes creados mediante el acuerdo de voluntad del derecho internacional público entre dos o más estados, con una cierta finalidad de consecución de un objetivo común permitido por el derecho internacional público. Sin embargo, las organizaciones internacionales llegan a poseer voluntad propia y por lo menos un órgano propio que les pueda ayudar a resolver diversas problemáticas. Por último, ¿cuáles llegan a ser los sujetos especiales del derecho internacional público? Son cuatro que nos menciona en la lectura, el cual es la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, como se mencionó al principio, la Orden de los Caballeros de Malta, el, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero también llegan a haber sujetos con personalidad jurídica del desarrollo internacional público dudosa, en la cuales aquí entran las rebeliones y regímenes de afecto y movimientos de liberación nacional. Eh, para concluir, eh, como todo el derecho internacional público presenta diversos factores en cuanto a las limitaciones de los estados, asimismo llegan a aparecer diversas características que los estados pueden tener de las formas jurídicas con lo que presentan en ellas, como puede ser la organización internacional o incluso la personalidades jurídicas que en el derecho internacional público llegan a ser dudosas. Algo que me llamó mucho la atención dentro de la lectura fue que en la parte de estados fracasados se da a entender que el Estado tiene una cierta esperanza, por así decirlo, dentro de grupos que llegan a luchar por el poder. Esto hace que estos grupos pongan una cierta fe que pueda restablecer el Estado. Creo que la lectura tiene mucha información precisa, clara, que nos hace ver una vez más cómo funciona el derecho internacional público. Eh, igual irnos desarrollando nos ayuda con esta información bastante importante, ya que muchas de las veces no tenemos este conocimiento de lo que es, de lo que se emplea el derecho internacional público a nivel local o a nivel internacional.